Halla la curvatura de la curva dada por la función con valores vectoriales, R o T en T es igual a 3. Podemos determinar el curvatura usando cualquiera de las dos fórmulas siguientes. En esta lección, echemos un vistazo a ambas fórmulas, pero antes de hacerlo, empecemos con una revisión rápida. El punto de curvatura ya mide qué tan bruscamente se dobla la curva o qué tan rápido cambia de dirección. La curvatura de una línea es 0. La curvatura de un círculo es igual a 1 dividido por el radio del círculo. Más formalmente, la curvatura mide la rapidez con la que la dirección T de T es la tensión unitaria el vector cambia con respecto a un cambio en la longitud del arco S, y definimos la curvatura como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que esto requiere que T de S, la función vectorial tangente unitaria, se defina en términos de la longitud del arco S y, por lo tanto, utilizamos un regla de la cadena como se muestra a continuación, y reescribe la fórmula de curvatura cuando la curvatura sea igual a la magnitud de T, primo de T dividido por el magnitud de nuestro primo de T. Y también está el fórmula alternativa que se muestra a continuación con la curvatura. K es igual a la magnitud del producto cruzado de nuestro primo de T, y nuestro primo doble de T dividido por el cubo, o la magnitud de nuestro primo de T y de nuevo, para nuestro ejemplo, veremos ambas fórmulas. Volviendo al ejemplo usando la fórmula de curvatura aquí a la izquierda, antes de que podamos determinar T' de T, necesitamos para determinar T de T, el función vectorial tangente unitaria. Recuerde la función vectorial tangente unitaria. T de T es igual a R' de T dividido por la magnitud de R' de T. Esto indica que para la primera para ello, determinamos nuestro primo de T para ello, diferenciamos cada componente de RFT con respecto a T. El componente X de R' de T es igual a una derivada de 4 más 2T con respecto a T, que es 2. El componente Y es igual a la derivada de menos 1 más 3T respecto a T, que es 3. Y el componente Z es igual a la derivada de 2 más T con respecto a T, que es igual a 1, ni a la función vectorial. Nuestro primo de T, independientemente del valor de T, es igual al vector 2,3,1, lo que indica nuestro primo de 3 es el mismo vector. Y ahora determine qué magnitud de nuestro primo de T, que es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 2, 3 y 1, que nos da un cuadrado de 14. Y ahora podemos determinar T de T, el vector tangente unitario función, que a su vez es igual a nuestro primo de T dividido por la magnitud de nuestra prima de T, que una vez más nos da un vector constante. Y por lo tanto T' de T es igual al vector 0, de nuevo, independientemente del valor de T, lo que por supuesto también indica que T' de 3 es igual al vector 0. Y, por supuesto, la magnitud del vector 0 es igual a 0. Esto indica el numerador de la fracción igual a la curvatura es igual a 0. Aplicando la fórmula de curvatura tenemos que la curvatura es igual a la magnitud de T' de 3 dividido por la magnitud de nuestro primo de 3. Conocemos la magnitud de T la prima de 3 es igual a 0, y la magnitud de R' de 3 es igual a raíz cuadrada de 14, porque la magnitud de R' de T es igual a raíz cuadrada 14, lo que indica la curvatura es igual a 0, que si te das cuenta, no debería ser demasiado sorprendente. Observe cada uno de los componentes de RFT es lineal y, por lo tanto, la gráfica de RFT es una línea en el espacio. Y echaremos un vistazo a esto en tan solo un momento. Y esta pregunta no pregunta, pero si la curvatura de una línea es 0, la disponibilidad del círculo de curvatura es siempre el recíproco de la curvatura, y el recíproco de 0 no está definido. Y esto debería hacer sentido. Si la RFT es una línea, no hay ningún círculo de curvatura. Y ahora usa una fórmula se muestra aquí a la derecha para verificar que obtenemos el mismo resultado. Para la curvatura de la RFT, ya encontramos R' de 3 aquí a la izquierda, que es el vector constante, 2,3,1 para encontrar R' doble de T diferenciamos R' de T, pero ¿por qué R' de T es el vector constante? 23,0R, doble primo de T es igual a un vector 0, y también lo hace R doble primo de 3. Y ahora necesitamos encontrar el producto cruzado de R' de 3 y R, doble primo de 3. Usemos un 3×3 determinante donde la primera fila donde el vector unitario es I, J y K, la segunda fila es nuestro primo de 3, la tercera fila es R doble primo de 3, lo que amplía el determinante de 3×3. Observe cada uno de los 2×2 los determinantes son iguales a 0, lo que indica el producto cruzado es igual al vector 0 y, por supuesto, la magnitud del vector 0 es igual a 0 una vez más, lo que indica el número de la fracción, la curvatura es 0. Y para el denominador tenemos el cubo de la magnitud de nuestro primo de 3, que es igual al cubo del cuadrado a 14, que podemos escribir como 14 a la potencia de las 3 mitades usando la segunda fórmula de curvatura. La curvatura es igual a 0 dividido entre 14 y la potencia de las 3 mitades, que por supuesto una vez más es igual a 0. Antes de irnos, echemos un vistazo. Mira esto en el espacio para verificarlo. RFT es una línea, RFT es la línea roja.
También incluí la traza un vector en t es igual a 3, lo que indica que determinamos el curvatura en este punto del línea y la curvatura es 0, pero por supuesto la curvatura sería 0 en cualquier punto de la línea. Espero que te haya resultado útil.